Sí, a partir del 1 de julio de 97, las personas que estén cotizando a partir de esta fecha, pues nomás tienen esa alternativa a través de la ley 97. ¿Ahí qué papel juegan las AFORES con la ley 97? Sí, lo que se hizo con el cambio de la ley en el año 97 es que los recursos que bajo la ley 73 administraba nada más el IMSS pasan a formar parte de estas administradoras privadas y, lo más importante, se individualizan las cuentas. O sea, en el sistema viejo, simplemente mis aportaciones se sumaban a un gran pastel que tenía el IMSS y de ese pastel pues iba dando las pensiones de la gente que se iba jubilando, ¿no? Ahora no, desde el 97 las cuentas están individualizadas, está perfectamente bien identificado a quién le pertenece la cuenta, de quién son esos recursos, es una propiedad que está perfectamente bien identificada, ¿no? Y pues a partir del 97, como ya el IMSS deja de administrar los recursos y los administra en su totalidad las AFORES, pues en estas cuentas individuales, sea yo del 73 o sea yo del 97, ahí es donde se van a depositar mis recursos, mis cotizaciones, para que sean administradas en este esquema de ahorro para el retiro que manejan las AFORES. Sí, tiene un límite la del 97, es decir, me van a dar, si me pensiono con la ley 97 a través de las AFORES, únicamente lo que ahorré, o tengo derecho a una pensión vitalicia. Bueno, esa es una pregunta interesante. El principio de las cuentas individualizadas es que bajo la ley 97, pues los recursos que yo voy a tener disponibles para mi pensión van a ser los que tenga yo en la cuenta individual, o sea, lo que es producto de mis cotizaciones, pero debo mencionar algo muy importante. Está la posibilidad del ahorro voluntario, o sea, yo siempre puedo hacer crecer más el saldo de mis cotizaciones en la cuenta mediante aportaciones voluntarias. Entonces, al final, cuando ya decida yo pensionarme a los 65 años, pues claramente lo que hay que revisar es cuántos recursos tengo en mi cuenta individual y bueno, ya con eso se va a proceder a la pensión. Ahora, se mencionaba la pensión vitalicia. Una vez que yo alcance la edad de jubilación y se revise cuántos recursos tengo yo en mi cuenta individual, tengo la opción de pues pedir una renta vitalicia, o sea, decirle a la Afore, bueno, yo lo que quiero es que con estos recursos que ahorré a lo largo de mi vida laboral, yo quiero que me paguen una renta vitalicia. Entonces ellos hacen un cálculo con las tablas actuariales, con esperanza de vida, etcétera, y entonces me van a decir, bueno, usted va a tener una pensión vitalicia mensual de tanto, ¿no? En caso de que no me alcance para una pensión que sea, digamos, razonable, entonces lo que yo puedo también exigir son una pensión, digamos, de pagos fijos, ¿no? Claro que esto va a ser para un tiempo determinado. Voy a inventar un número. Vamos a decir que me van a decir, bueno, sus recursos alcanzan para que le paguemos una mensualidad X por 10 años y a los 10 años se agotan los recursos, ¿no? Y la tercera opción es, vamos a suponer que el ahorro pues no alcanza para una pensión, digamos, digna, que está representada por lo que se calcula como la pensión mínima garantizada, que es un poco más que un salario mínimo. Entonces, si mis recursos no me alcanzan para eso, entonces el gobierno entra a complementar esos recursos del Afore para que yo, pues cuando menos tenga una pensión mínima garantizada de manera vitalicia. Ahora, si me pensiono con la ley 73 y tengo AFORES, ¿puedo tener las dos cosas? Es decir, pensionarme bajo las reglas de la ley 73 y aparte lo que ahorré del 97 a la fecha obtenerlo, ¿o ese dinero se va al Seguro Social? Sí, no tengo la opción de hacer las dos cosas, ¿no? Si yo estoy en la ley 73, sí, bueno, igual tengo mi Afore, ¿no? Está individualizada, y el momento de mi pensión, entonces la Afore le transfiere esos recursos en su totalidad al IMSS, y entonces el IMSS, de acuerdo con la regla 73, me va a pagar mensualmente, de manera vitalicia, la pensión. Sí, o sea, aquí ya no depende si dejo de cotizar, qué tanto tengo, ¿no? Exacto, aquí ya no depende qué tanto tengo en el saldo, ¿no? Sino que de ese saldo el IMSS va a hacer el cálculo y me va a pagar la pensión. Sí, ahora, hay personas que tienen las semanas suficientes para obtener una pensión, pero dejan de cotizar más de 5 años. ¿Ahí qué pasa? ¿Pierden la oportunidad de pensionarse o hay alguna forma de rescatar esas semanas?
Bueno, hay una manera que se conoce en la ley del IMSS como la modalidad 40, en donde, bueno, pues uno puede reactivar las cotizaciones trabajando en algún lugar, ¿no? Y entonces puede uno trabajar, digamos, por 5 años, cotizar por esos 5 años, y con eso se restablece, digamos, el derecho de sumar las semanas cotizadas para pues, alcanzarlas, ¿no? Sí, si uno pierde el trabajo a los 55 años, 56 años y no consigue y tiene toda la vida trabajando y cotizando, ¿qué hacer si está a punto de llegar a los 60? Bueno, lo que va a pasar ahí es que los recursos van a ir al IMSS, ¿no? Y entonces el IMSS le va otra vez calcular lo de la pensión mínima garantizada, que repetía yo es un poquito más de un salario mínimo, y por ende se lo va a pagar. O sea, va a tomar esos recursos y los va a complementar con recursos propios del gobierno para, pues, cuando menos pagarle esa pensión mínima garantizada. Sí, ahora el otro punto que usted tocaba y que muchas personas desconocemos, se puede ahorrar en las propias AFORES para mejorar el pago de pensión. Es decir, se le puede aportar más allá de lo que nos descuentan de nuestras nóminas. Sí, esa parte es crucial y es muy importante porque pues la aportación claramente no es suficiente para poder garantizar o tener una pensión que sea suficiente y que sea, digamos, una pensión digna. ¿Por qué? Porque están en un mínimo las aportaciones, ¿no? Ahora, ha habido una reforma de ley en donde poco a poco se van a incrementar las aportaciones de aquí al año 2030. Sin embargo, ahí es muy importante que las personas hagamos un esfuerzo por tratar de ahorrar para nuestra jubilación de manera voluntaria, ¿no? Y entonces acrecentar el saldo en nuestra Afore. Yo entiendo que son esfuerzos muy fuertes, sobre todo ahora en estas épocas críticas de alta inflación. Sin embargo, yo creo que debemos hacer el esfuerzo de, aunque sea una cantidad pequeña, pueden ser 300 pesos, 500 pesos al mes, pero que hacernos del hábito de sistemáticamente aportar recursos voluntarios a el saldo de mi Afore. Al fin y al cabo, también eso va a tener el beneficio de los rendimientos, porque acuérdense que todo el saldo de mi cuenta pues está invertido y yo obtengo un rendimiento por ello. Entonces también lo que yo aporte de manera voluntaria como un ahorro adicional para incrementar el saldo y tener una mejor pensión, pues también se sujeta al rendimiento de las inversiones. Sí, cuando nos llega el saldo de las AFORES, ¿qué datos son los que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué datos son importantes conocer? ¿Qué datos son importantes dominar en un estado de cuenta de las AFORES? Federico Ruble-Kaiser, economista, socio consultor del despacho Mata Asesores. Bueno, yo creo que lo más importante cuando nos llegan nuestros estados de cuenta bimestrales es, primero, bueno, fijarnos en cómo el saldo ha ido cambiando en relación al último estado de cuenta, o sea, en cuánto se incrementó o si ha tenido alguna baja. Es probable que tenga una baja y eso es lo que llamamos las minusvalías. Sin embargo, aquí es muy importante tener en cuenta que minusvalías no implica pérdida. ¿Por qué no implica pérdida? Porque no estoy ejerciendo los recursos. Si yo retirara en ese momento los recursos porque me voy a pensionar, entonces serían menos recursos y entonces incurriría yo en una pérdida. Pero en tanto no, son minusvalías que están sujetas o son producto de las variaciones en el mercado. Entonces, las minusvalías, se ha visto que una regularidad en los mercados financieros es que esas minusvalías con el tiempo tienden a revertirse y a convertirse en plusvalías. Entonces, uno no debe realmente de entrar en pánico si en un momento dado recibo mi estado de cuenta y me percato que tengo menos recursos de los que me reportaron en el estado de cuenta anterior. Hay que tener la cabeza fría y decir, bueno, pues esto eventualmente se va a revertir, ¿no? Y ahí es también muy importante, pues no tomar la decisión en ese momento de cambiarse de Afore, porque mucha gente dice, caray, esta Afore me creó estas minusvalías, ya no me gusta, me quiero cambiar de Afore. Yo creo que eso es inconveniente porque la otra Afore también va a estar sujeta a las mismas minusvalías y además pues puede haber comisiones en lo que uno se cambia, ¿no? Y bueno, otro aspecto importante en el cual hay que fijarnos en el estado de cuenta es la comisión que nos está cobrando la Afore en cuestión, ¿no? Para la administración de esos recursos. Cada Afore tiene una comisión diferente. Entonces, ahí sí puedo tomar la decisión de decir, bueno, no me gusta la comisión que me está cobrando mi Afore, la considero un poco elevada. Entonces, sí puedo yo buscar otra Afore que tenga una comisión menor
y cambiarlo, ¿no? Claro, la comisión no es la única consideración, tengo también que considerar el servicio que me puede dar la Afore, ¿no? Sí, la reforma de 97 se hizo porque la ley del 73 era inviable económicamente para las finanzas públicas del país, es decir, la bolsa no estaba alcanzando para pagar o no alcanzaba para pagar las pensiones. Con la reforma de la ley del 97, ¿la bolsa ahora sí alcanza o estamos en una circunstancia similar que la ley del 73? Bueno, en realidad, si nada más nos fijamos en la ley 97, no estamos en una situación tal, porque como la ley 97, los recursos dependen de lo que se tenga en la cuenta individualizada, pues ahí no hay recursos públicos, ¿no? En la ley 97 entran recursos públicos en la medida en que haya que complementar la pensión para alcanzar lo que mencionábamos de una pensión mínima garantizada. En cambio, en el sistema anterior, ley 73, sí era una insostenibilidad muy grande de las finanzas públicas porque todo eran recursos públicos, ¿no? O sea, entraban las aportaciones a este gran pastel que comentaba yo, ¿no? Y de ahí se pagaban, digamos, las pensiones. Con el envejecimiento, o sea, es un fenómeno mundial, pues claramente hay menos jóvenes y más personas adultas cercanas a la jubilación. Entonces, por eso es que el pastel ya no alcanzaba y se tenía que complementar con recursos de las finanzas públicas, ¿no? Ahora, en el presupuesto federal de este año y del año que entra, si uno busca el rubro de pago de pensiones, pues sí es un rubro elevado, puede llegar a ser ahora entre un 7 y un 8% del PIB. Sí es muy elevado, pero es precisamente elevado por el impacto que tiene los que todavía se van a jubilar con la ley 73. Se estima que para el año 2034 más o menos va a alcanzar su pico los de la generación de ley 73, ahí va a empezar a bajar y bueno, también la presión sobre las finanzas públicas empezará a decrecer a partir del año 2034 hacia adelante. Pues interesantes datos los que nos menciona Federico Rubli Kaiser. En la ley 73 y la 97 son las mismas edades para obtener una jubilación, una pensión, los 60 años, o hay diferencia entre las edades, entre una ley y la otra? La diferencia, digamos, es que con la ley 73, como bien dice, puedo alcanzar la pensión a los 60 años, ¿no? Que digamos es una pensión adelantada, porque la edad de jubilación en realidad son los 65 años, pero tengo la opción bajo la 73 de pensionarme a los 60. En la ley 97, pues en realidad también existe esa posibilidad, pero lo conveniente es esperarse hasta los 65 años. ¿Por qué? Porque tendría yo ahí 5 años más de cotizaciones, crece más mi saldo en la Afore, ¿no? Y además también el envejecimiento nos ha hecho más productivos. Conforme la gente alcanza edades mayores, pues todavía es muy común que inclusive después de los 65 años la gente sigue siendo productiva y podría seguir trabajando. Esa opción la tenemos si estamos en la ley 97. Sí. Federico Rubli Kaiser, muchas gracias por tomar esta entrevista. Le pido estar en contacto para futuras conversaciones, si le parece. Encantado, es un placer, Juan Carlos, y con mucho gusto, ¿eh? Hasta luego. Gracias por orientar a la audiencia esta tarde. Economista, socio consultor del despacho MAT Asesores, MAAT Asesores. Continuamos con más en 2 minutos.